¿Qué tal, amigos? En el último número de esta serie veíamos cómo utilizar el sistema de notación algebraica y con ello estáis preparados para participar en cualquier torneo de ajedrez, leer una revista, un artículo en un blog de ajedrez o en una página web, entender el análisis de un motor de juego, pero aunque os parezca increíble, no podríais entender ninguno de los libros que tengo ahora aquí en la mesa. Y es que todos, absolutamente todos ellos, están escritos en el sistema descriptivo, el sistema clásico que durante años fue el predominante en la literatura de ajedrez en lengua hispana. Por ejemplo, tengo ahora aquí este libro, el ajedrez de entrenamiento de Alexander Koblenz, y si vemos esta página, pues vemos partida, Geller-Smyslov, peón 4 dama, caballo 3 alfil rey, peón 4 alfil dama, peón 3 caballo rey, etcétera, etcétera. Si veis, si únicamente entendéis el sistema algebraico, esto os sonará a chino. Sin embargo, vamos a aprender hoy a utilizar también este sistema descriptivo. Pues vamos a ver este sistema descriptivo, pero antes de comenzar a explicar cómo funciona este sistema clásico de notación de ajedrez, vamos a solucionar algunas dudas que habían quedado en el anterior número dedicado al sistema algebraico. Y es sobre todo el tema referente a discernir cuando dos piezas pueden ir a una misma casilla, cuál de ellas es la que hace el movimiento. Por ejemplo, imaginaos que las blancas tienen un caballo en F3 y otro en B3. Si ahora el blanco hace caballo D4 y simplemente decimos C D4, pues no se podría saber si es el caballo de F el que va a D4 o si es el que está en la casilla B3 el que realiza este movimiento. Por lo tanto, para resolver este tipo de dudas se coloca una letra indicando cuál es el caballo que va a esa casilla, en concreto la letra correspondiente a la columna en la que se halla el caballo. Y aquí, por ejemplo, pondríamos, si este es el caballo que se va a D4, caballo F D4, C mayúscula, F minúscula porque ya es la de la columna a D4, mientras que si este es el caballo que va a D4, pues simplemente apuntaríamos caballo B D4. Si los caballos están en la misma columna, por ejemplo, imaginaos que el caballo está en F5 y por lo tanto, si digo caballo F de 4 no resuelvo la duda porque no sé si es el de F5 el que va a D4 o si es el de F3, lo que haría sería añadir el número de la fila en la que se encuentra la pieza. Por ejemplo, caballo 5 D4, C5 D4 sería esta jugada, mientras que C3 D4, o sea, caballo de 3 a D4, sería el caballo que está en la casilla F3. Simplemente con esto pues queda resuelto el famoso problema de qué pieza es la que va a una casilla cuando dos piezas del mismo tipo pueden llegar a esa casilla. Con los alfiles esto nunca pasa porque los alfiles van por casillas de distinto color y por lo tanto nunca pueden compartir casilla, pero es muy típico también, por ejemplo, con las torres. Vamos a quitar las piezas que nos estorban del tablero y imaginaos que yo tengo esta posición con una columna abierta y, por ejemplo, muy típico el llevar una torre a ocupar esa columna. Si yo digo ahora torre de 1, no sé cuál es la torre que va a esa casilla y por lo tanto tengo que indicarlo. ¿Cómo lo haría? Pues muy fácil, aquí lo que utilizamos es la columna. Torre F de 1 sería este movimiento, mientras que torre A de 1 sería este otro. En el descriptivo, como vamos a ver, el problema se resuelve diciendo cuál de las dos torres es la que va, porque las torres tienen un nombre propio ya antes de empezar la partida. Esta es la torre de dama y esta es la torre de rey. Por lo tanto, pues aquí diríamos torre dama 1 dama, en el caso de que esta sea la torre que se mueva, mientras que esta sería torre rey 1 dama. Pero bueno, más allá de esto, pues como vamos a ver, el sistema de discernir cuál de dos piezas que pueden ir a una casilla es la que se mueve en efecto a la misma, es muy similar para los dos sistemas. Resuelto este problema, pues nos quedaría por visitar el tema del jaque mate, que no lo habíamos visto tampoco en el número anterior, pero simplemente si jaque se anotaba con un signo de más, el jaque mate se anota con doble signo más. Por ejemplo, aquí si las blancas logran dar el famoso mate del pastor, imaginaos aquí una jugada totalmente absurda como este peón 3, simplemente ahora el blanco daría este mate del pastor, este dama por F7 en el sistema algebraico, dama
por peón jaque mate en el sistema descriptivo, y simplemente se añadiría pues un doble signo más. También hoy en día pues es común a veces ver el signo de la almohadilla, este signo típico de los teléfonos, también pues se utiliza para describir el jaque mate. Más allá de esto, pues creo que quedan resueltas todas las peculiaridades de la notación de algún tipo de jugada, y vamos a pasar ahora, por tanto, a ver este sistema descriptivo, el sistema clásico, inventado por el jugador francés y también compositor de música André-François de Philidor, y que durante muchos años fue el más usado y todavía hoy lo podemos encontrar en gran parte de la literatura, sobre todo en lengua castellana. El sistema descriptivo también utiliza un sistema, en cierto modo, de coordenadas que nos permite saber cuál es la casilla a la que se dirige una pieza, como hacíamos en el sistema algebraico, pero no va a utilizar ese código de letras y números, sino que va a llamar con nombre propio a cada una de las columnas, mientras que las filas tendrán también una enumeración, una designación numérica ascendente desde la fila más próxima a cada jugador, como ahora vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver cómo se describen las columnas en el sistema descriptivo, y como digo, cada una tiene nombre propio. En primer lugar, es importante saber que el tablero se divide en el sistema descriptivo en dos flancos, el flanco de dama y el flanco de rey, y cada uno de estos flancos tiene 4 columnas que se designan con el nombre de la pieza que en la posición inicial ocupa dichas columnas, de modo que esta sería una columna de torre, una columna caballo, una columna alfil y la columna de dama, pero estas columnas, la de torre, la de caballo y la de alfil, como tienen también su opuesto en el flanco contrario, en este caso en el flanco rey también tendríamos una columna de torre, una columna de caballo y una columna de alfil, pues se designan como la columna de torre del flanco de dama, y por lo tanto esta es la columna torre-dama, esta sería la columna caballo-dama, columna alfil-dama, la columna de dama y la columna de rey, también denominadas columnas centrales, la columna de alfil-rey, la columna de caballo-rey y la columna torre-rey. Una vez que tenemos el nombre propio de las columnas, tenemos que saber que las filas, como digo, se denominan ascendentemente con un número desde el lado más próximo a cada jugador, y es que, a diferencia del sistema descriptivo, del sistema algebraico, donde esta columna sería la octava para ambos jugadores, la fila número 8, no columnas, sino filas, acordaos, en este sentido son las filas, en este sentido las columnas. Esta sería la fila número 8, tanto para las blancas como para las negras. En el sistema descriptivo, esta sería la primera fila del negro y esta sería la octava de las negras, pero para el blanco, desde el punto de vista del blanco, esta sería su primera fila y esta sería la octava fila. De modo que el sistema de la numeración de las filas cambia dependiendo de desde qué punto de vista lo estemos viendo, si lo estamos viendo desde el punto de vista de las blancas o desde el punto de vista de las negras. También es importante señalar que, al igual que en el sistema algebraico, las piezas se designan con la inicial de su nombre, en castellano torre T, caballo C, alfil A, rey R, dama D, pero, a diferencia del algebraico, donde el peón pues no merecía llevar una letra, aquí en el descriptivo sí que se le designa con su propia letra, con la P. Y es que, pues bueno, no se puede esperar menos de un sistema inventado por un jugador como Philidor, que había dicho que los peones son el alma del ajedrez. Y así, esta jugada, que en el sistema algebraico sería simplemente E4, como habíamos visto en el vídeo anterior, pues aquí se enuncia diciendo que el peón, y por lo tanto una P de peón, va a la casilla 4 rey. Se utiliza la fila primero y luego el nombre de la columna a la que va ese peón. Y por lo tanto, como esta es la columna rey y esta es la cuarta fila desde el punto de vista de las blancas, se dice peón 4 rey. Esta jugada, que en el sistema algebraico sería E5, el doble peón de rey, pues aquí también empezaríamos diciendo que es peón, por lo tanto P, pero no peón 5 rey, porque es el negro el que está jugando, y para las negras esta es su cuarta fila, y por lo tanto diríamos también peón 4 rey. La defensa siciliana, que sería C5 en el sistema algebraico, aquí es peón 4 alfil dama. Y curiosamente, si ahora las blancas responden con esta jugada,
también se anotaría peón 4 alfil dama, porque para las blancas también este peón va a su casilla 4 alfil dama, porque vemos que es dentro de la columna alfil dama la cuarta fila de las blancas. Desde el punto de vista del negro, por supuesto, esto sería la casilla 5 alfil dama, pero es el blanco el que ha hecho la jugada. Es importante también conocer que en el sistema descriptivo se trata de economizar el número de caracteres utilizado y, por tanto, cuando no es necesario describir si una pieza se mueve en un flanco o en otro porque no hay posible duda al respecto, pues no se utiliza la nomenclatura completa de la casilla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ahora las negras hacen esta jugada, peón 3 dama, y el blanco ahora hace esta jugada, no diríamos peón 4 alfil rey, sino simplemente peón 4 alfil. ¿Por qué es así? Porque si yo digo peón 4 alfil, no existe duda posible, porque el otro peón, el que hubiese podido ir a la casilla 4 alfil, ya se ha movido, ya está en 4 alfil dama, y por lo tanto no hay ninguna duda aquí de que el único peón que puede ir a 4 alfil es este. Si el peón todavía estuviese en la casilla inicial, entonces ahora peón 4 alfil no sería posible, porque hay que indicar si es el peón 4 alfil rey o el peón 4 alfil dama. Pero una vez que esto ya está este peón está en la casilla 4 alfil dama, pues peón 4 alfil únicamente puede ser esta jugada. Lo mismo pasa con las jugadas del resto de las piezas. Por ejemplo, si las blancas hacen aquí dama 4 caballo, no hace falta decir dama 4 caballo rey, porque la dama únicamente puede ir a 4 caballo en el flanco de rey. Aunque sería una jugada muy mala, por supuesto, pero esto no importa ahora que perdamos la dama. La cosa es que no puede ir a 4 caballo dama, porque esta jugada es ilegal, así que no hay ninguna duda de que dama 4 caballo únicamente puede ser dama 4 caballo rey, pero no utilizamos dama 4 caballo rey. En cambio, si tenemos esta posición, imaginaos, donde la dama puede ir tanto a dama 4 caballo rey como a dama 4 caballo dama, pues tenemos que indicar a qué flanco se va, y por lo tanto, si digo dama 4 caballo, es incompleta la anotación. Tengo que decir dama 4 caballo rey o dama 4 caballo dama. Las capturas, de forma muy curiosa, resultan mucho más fácil de enunciar en el sistema descriptivo, porque, por ejemplo, imaginaos que planteamos el gambito de rey con este peón 4 alfil rey. Ahora es importante decir peón 4 alfil rey porque podría ser peón 4 alfil dama si no decimos si es de rey o de dama. Y ahora imaginaos que el negro acepta el gambito. En el sistema algebraico tendríamos que decir E por, ya habíamos visto que el signo por indicaba captura, F4. Sin embargo, en el sistema descriptivo únicamente indicamos peón por peón. El peón captura al peón. ¿Por qué con esto basta? Porque no es posible otra captura de peón. En cambio, imaginaos, si esta fuese la posición que tuviésemos en el tablero, ahora peón por peón no describiría con exactitud la jugada, porque tanto puedo hacer peón por peón dama o peón por peón alfil. Tengo que indicar. Y por lo tanto, añado cuál es el peón que se captura. ¿Cómo? Pues ya lo acabo de decir, añadiendo la columna. Aquí lo que estoy comiendo es el peón de alfil, peón por peón alfil, y aquí lo que estoy comiendo es el peón de dama, peón por peón dama. Si en cambio lo que tengo son dos peones que pueden comer el peón de dama, no puedo discernir entre uno y otro diciendo peón por peón dama, porque tanto este peón, el peón de rey, come el peón de dama, como el peón de alfil también come el peón de dama. Lo que tengo que indicar es cuál es el peón que come el peón. Y simplemente aquí diría peón rey por peón o peón alfil por peón, esta jugada. En el sistema algebraico pues diría C por D4 o E por D4, en el caso de que coma con el peón de rey. Es curioso que como durante los albores del desarrollo de la teoría del ajedrez, el sistema más usado fue el descriptivo, muchas de las consideraciones estratégicas, muchos de los fundamentos de la estrategia posicional del ajedrez, pues reciben nombres en descriptivo, y así si habéis oído hablar de colocar las torres en séptima, pues esto, tanto si es el negro como el que ocupa la fila 2 en el sistema algebraico, como si es el blanco quien ocupa la séptima fila en el sistema algebraico. Por ejemplo, si estas torres se logran doblar aquí tanto en B7 como en C7, el blanco está ocupando la séptima. Pero si es el negro el que lo hace, también solemos hablar de ocupar la séptima, aunque en el sistema algebraico, pues aquí lo que tendríamos sería en realidad las torres en segunda, porque está o en B2 y en C2.
También la importancia, por ejemplo, del punto 5 alfil-rey, la famosa oficina de Kasparov que ya hemos visto, pues tanto diciendo el punto 5 alfil-rey, me vale tanto F5 para el blanco, si es el blanco, por ejemplo, el que está realizando un ataque contra este enroque, imaginaos así, con un caballo en 5 alfil-rey, como si es el negro el que lo hace, me da igual, porque también sería la casilla 5 alfil-rey. No tengo que distinguir entre si está el caballo en F4 o el caballo en F5, como en el caso del blanco. Así que muchos de estos temas estratégicos, como por ejemplo la importancia de no mover rápido el alfil de dama, etcétera, reciben nombres de el sistema descriptivo. Por ejemplo, cuando hablo de la importancia de no mover rápido el alfil de dama, este es un tema que quienes hayan leído el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau conocerán sin duda, y es que un desarrollo prematuro del alfil de dama, por ejemplo, tanto si es el blanco como el que mueve el alfil de C1, como el negro, quien mueva el alfil de C8, pues puede verse expuesto a un ataque del punto 2 caballo dama, porque el alfil lo deja de atacar. Por ejemplo, imaginaos si en algún tipo de apertura del peón dama, pues se produce un desarrollo prematuro de este alfil, pues rápidamente este tipo de jugadas, por ejemplo aquí peón por peón y dama 3 caballo, pues empieza a minar este punto 2 caballo dama, y por lo tanto este desarrollo del alfil puede comprometer ese punto, pero lo mismo me da que sean las blancas quienes lo hagan en una posición similar, ¿no? Imaginaos que, bueno, vamos a construir una suerte de posición, bueno, de apertura, vamos a poner el alfil por aquí. Imaginaos que el blanco, pues bueno, ha hecho rápido ese alfil, pues en algún momento pues se puede ver expuesto al mismo tema estratégico, a un dama 3 caballo que mine el punto 2 caballo dama. Y por lo tanto, como digo, pues muchos temas estratégicos reciben nombres del sistema descriptivo. El enroque, tanto el enroque largo como el enroque corto, se enuncian igual en ambos sistemas. Y aquí, por tanto, esta jugada es doble 0, 0-0, enroque corto, y esta jugada sería el enroque largo. De la misma manera que en el sistema algebraico. La captura al paso pues tampoco tiene mayores problemas. Aquí imaginaos que el blanco hace, por ejemplo, el negro hace este peón 4 caballo rey, y las blancas hacen peón por peón, simplemente peón por peón. No puede ser otra en este caso que peón por peón al paso, y como digo, bueno, pues se puede añadir A punto, P punto, que indicarían peón por peón al paso, pero sería el mismo tipo de dinámica que habíamos visto en el sistema algebraico. Por lo que se refiere al jaque mate, al igual que en el sistema algebraico también lo designamos con doble signo más, y el jaque con un único signo más. Por ejemplo, si yo ahora aquí tengo esta posición, fijaos, esto es importante, si yo digo alfil 5 caballo, pues en principio podría ser este alfil a 5 caballo, o sea, alfil 5 caballo dama, o este alfil a 5 caballo rey. Pero, ¿qué pasa? Que aquí lo que diferencia estas dos jugadas es que una es jaque y la otra no. Y por lo tanto, yo aquí puedo decir alfil 5 caballo jaque. A mayúscula, 5, C mayúscula y un signo más, alfil 5 caballo jaque. Y con esto pues diferencio perfectamente si quiero hacer esta jugada o esta. Y por lo tanto no es necesario que ponga alfil 5 caballo dama, y de hecho no sería correcto, ¿no? Simplemente alfil 5 caballo más. Y esto ya indica este alfil 5 caballo jaque. Y el resto de la dinámica es como digo, pues exactamente igual. Vamos a ver ahora entonces con este sistema descriptivo unas cuantas jugadas, por ejemplo, la famosa variante del cambio de el Ruy López. Y por lo tanto el blanco haría peón 4 rey, las negras responderían con peón 4 rey, el blanco haría caballo 3 alfil rey. Fijaos que si digo caballo 3 alfil no sabría si estoy haciendo la vienesa, caballo 3 alfil dama, o el caballo de rey, el que va a 3 alfil, y por lo tanto caballo 3 alfil rey, caballo 3 alfil dama, alfil 5 caballo. No necesito decir alfil 5 caballo dama, porque el otro alfil no puede ir a 5 caballo rey, porque está el peón en 2 dama. Ahora aquí, por ejemplo, está defensa Morphy con peón 3 torre dama,
Ojo que hay que decir dama porque podría ser el peón de rey. Alfil por caballo, tan fácil como esto. A mayúscula por C mayúscula. No digo alfil por C6, sino alfil por caballo porque no puede haber otra captura de caballo por parte del alfil. Y ahora aquí, peón dama por alfil. No puedo decir peón por alfil, porque no sabría si estoy comiendo con el peón caballo o con el peón dama. Aquí peón dama por alfil. Y ahora, por ejemplo, pues la jugada popularizada por Bobby Fischer, este enroque corto, este 0-0. Y así continuaría la dinámica. Como veis, es bastante sencillo y una vez que uno se acostumbra, pues no tiene mayor complicación. Sobre todo me parece muy cómodo para hablar de consideraciones generales, por ejemplo, hablar del punto, pues el punto 5 dama aquí, o los peones doblados en la columna alfil dama, o bueno, son, como digo, muchos términos que se utilizan en la estrategia, en el juego posicional, para escribir posiciones de forma genérica y que pueden ser utilizados tanto para un flanco como para otro, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, cuando se produce una clavada con alfil 5 caballo, pues siempre puede ser bueno expulsarlo cuanto antes con peón 3 torre. Y esto me vale tanto si es el blanco quien hace este h3, como si es el negro quien ante una posible clavada aquí, pues hace la jugada h6. Las dos son peón 3 torre y por lo tanto, pues haciendo este tipo de consideraciones generales puedo describir la posición tanto si es con blancas como si es con negras. Y bueno, pues espero que con esto haya quedado claro cómo funciona este famoso sistema descriptivo. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en apoyarnos dándole like, solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba, es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones y sobre todo, con ajedrez para todos.